Por eso, mis hermanos, en esta noche nosotros tenemos que estudiar quién manda en casa. O tal vez la respuesta que debemos encontrar es quién debería mandar en casa, ¿sí? Y para esto necesitamos encontrar algunas llaves que nos van a ayudar a descubrir ese importante significado de quién manda en casa. Y vamos a utilizar 5 llaves para encontrar la respuesta. 5 llaves para encontrar la respuesta, que es muy importante. La primera de esas llaves que nosotros tenemos que descubrir es la llave número 1 de la comprensión de quién manda en casa. Vamos a abrir 5 puertas, pues vamos a abrir 5 accesos hacia el entendimiento de quién manda en casa, pero estos accesos para la comprensión de este tema se van a basar en la palabra de Dios. Si nos permiten, creo que es el libro que nos ha ayudado mucho en la vida y es el libro de la familia, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces, miren ustedes, el esposo, dice la palabra del Señor, es la cabeza de la casa, ¿verdad? La cabeza de la casa. Y cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nosotros podemos mirar claramente que las Escrituras nos dicen con toda claridad, podríamos decir ahí, una palabra muy importante que hemos estudiado. A ver si podemos ponerla aquí para que la miremos, para que podamos mirar allí. A ver, creo que ahí está ya. ¿Quién manda en casa, verdad? ¿Quién manda? Tenemos ahí, la primera dice la palabra del Señor, porque el esposo es cabeza de ¿qué? De la mujer. El esposo es cabeza de la mujer, ¿sí? ¿Y la mujer qué es? ¿Qué decía la palabra ahí? El pasaje. La mujer es su cuerpo, ¿no? ¿Sí? Su cuerpo. Fíjense ustedes, mis hermanos queridos, que el cerebro coordina, ¿qué cosa? El sistema, ¿qué? Neurológico. El cerebro también, mis hermanos, recibe mensajes ¿de qué tipo? Sensoriales. El cerebro también envía mensajes motrices. El cerebro, ¿qué más hace? Tiene una velocidad de todo eso a 200 millas por hora, más o menos 350 kilómetros por hora. El cerebro trabaja. ¿No les parece sorprendente, mis hermanos? ¿Se imaginan ustedes la velocidad en la cual trabaja el cerebro? Y ahí tenemos todo eso. Y entonces la palabra del Señor dice que nuestra persona, el varón, ¿verdad? Es la cabeza, ¿verdad? ¿Y cómo es la cabeza? La cabeza es ¿qué? Protectora. La cabeza ¿cómo es también? Sustentadora. La cabeza, ¿qué más es? Porque aquí tenemos Génesis 2:23 y nosotros podemos mirar allí este asunto que es importante e interesante que nosotros contemplemos. Nosotros tenemos que ver aquí, si nos ayudas allá, Ingrid, ¿sí? A darle el clic ahí, ¿sí? ¿Qué es la cabeza? Decíamos protector, ahí nada más, sí, gracias. La cabeza también es proveedor. ¿Qué más es? La cabeza es pastor, ¿no? Y mis hermanos, ahí tenemos por lo menos 3 cosas. ¿Qué es la cabeza? Gracias Ingrid. ¿Qué es? Vamos a repetir. ¿Qué más es? Proveedor. ¿Qué más es? Pastor. ¿Sabe que, mis hermanos, la palabra de Dios dice allí en el libro del Génesis, si me hacen el favor y son tan amables de abrir sus Biblias, Génesis capítulo 2, versículos 23, ahí en este capítulo nos dice allí el versículo 23, y dijo entonces a Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne, será llamada varona porque del varón fue formada. Así que vemos el papel del esposo, ¿no? Es un protector. Y miren qué interesante que la esposa fue sacada, Eva, de una costilla, ¿verdad? No salió del polvo, salió de una costilla. ¿Y dónde está la costilla? Es un hueso que está aquí. Yo no sé si usted le gusta que alguien le esté picando las costillas ahí, ¿verdad que no?
Y Dios todo lo hace bien porque tiene un significado todo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué una costilla? ¿Por qué no de un hueso del pie? ¿Sí? Porque no era el plan de Dios que la mujer tuviera un significado de estar tan cerca del suelo, aunque no había pecado, ¿no? Pero era un lugar muy cerca del corazón. Las costillas, los brazos la protegen, ¿sí? Tampoco de un hueso de la cabeza, no la sacó de un hueso de la cabeza para que el propósito de la mujer se cumpliera, ¿sí? En un mundo ideal, ¿verdad? Para que la mujer no fuera dominante delante del hombre, sino que fuera complementaria, fuera un equipo, fuera protegida. Pero miren ustedes, el hombre debe proteger a la mujer, no debe maltratarla, ni tampoco debe ignorarla, pero debe ser un proveedor. Y Pablo le dice a su discípulo Timoteo, hay que proveer para los de la casa. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8, por favor. Vamos a abrir ahí la palabra del Señor. Y dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado, ¿qué cosa? La fe. Y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Mire cómo es importante este punto, porque, hermanos, es el deber del varón hacer ese gran esfuerzo de mantener a la familia. Hoy en día las cosas están cambiando. Hoy en día hay muchos varones que no están proveyendo para su familia. La situación sabemos que es difícil, pero muchas veces la incapacidad de proveer viene de las irregularidades temperamentales, psicológicas y culturales del varón desde que es un infante. Porque como va a ser cabeza y es muy valorado el varón en nuestra cultura, yo creo que en la mayoría de las culturas del mundo, de alguna manera los varones van creciendo débiles, van creciendo irresponsables, van creciendo sin esa actitud que antes se tenía, muchos años antes, que el varoncito temprano, como se fueron acabando la población agrícola, el varoncito se iba con su papá temprano al campo y allí se hacía hombre y sabía que tenía que sembrar y que tenía que cosechar. Pero una vez que nos mudamos a las ciudades, las cosas cambiaron. Para los niños se prohibió el trabajo y los niños pasan en la escuela, pero no aprenden las cosas prácticas de la vida. Por eso la sierva del Señor dice en el libro La Educación que debería haber en toda escuela actividad física de campo para que los niños aprendieran fuerza física y productividad. Pero eso ya no está pasando hoy en día, porque ya no hay terreno. Mire qué trabajo, tenemos terreno aquí en Villahermosa, cada día hay menos parcelas, menos lotes. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Y van creciendo los varones inseguros, van creciendo los varones descontrolados, y cuando les toca mantener su familia no pueden, porque ya el mundo está deteriorado, agarra vicio el varón. Los varones agarran fácilmente tendencias inadecuadas, los varones fácilmente se desvían del camino. Y la mujer siempre noble, ¿no? Porque ella no ha cambiado su entorno histórico. Siempre bajo techo en casa, la niña, ¿verdad? Se cuida y crece como tal en el entorno, en el rol. Pero el rol del varón sí cambió desde lo agrícola a lo urbano. Y al cambiar de lo agrícola a lo urbano, se trastornó la conducta del varón. Y por eso hoy en día muchos varones no maduran y no mantienen su familia. Y les cuesta mucho estar casados. Les cuesta mucho sostener su hogar. Son niños mimados, están grandes y son niños mimados y pierden su familia, pierden su hogar. Es una situación difícil, mis hermanos, pero la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. Eso es lo bonito de la Biblia, que la Biblia sigue diciendo lo mismo, que debemos los varones ser proveedores y ser pastores de nuestra casa. También otro cambio terrible. La madurez espiritual le llega primero a la mujer. La madurez espiritual le llega después al varón. Y el varón tarda para madurar espiritualmente, para ser un hombre de Dios. Lo hace ya grande algunos, otros lo agarran temprano, pero son excepcionales. Y siempre el varón se queda estacionado en un estado lúdico, jugando, y no toma en serio su papel de sumo sacerdote, su responsabilidad. La mujer llegando a la iglesia y el varón siempre con esa dicotomía entre servir a Dios o no, y es una lucha
Señores, varones, que no se acaba, que es de toda la vida, donde estamos tratando de ocupar nuestro lugar, pero el diablo no quiere. ¿Qué busca el diablo? Busca incapacitar al varón, porque una vez que el varón es incapacitado, entonces incapacitas a una familia por completo y la cabeza ya no tiene esa dirección correcta. Y si uno está mal de la cabeza, aunque todo el cuerpo esté bien, ¿sí o no? Cuando la cabeza está mal, qué difícil, el cuerpo sufre. Cuando un esposo está mal, cuando no se centra, cuando un hijo no se centra, qué difícil. Por eso las cárceles están llenas de varones. Porque, hermanos, no es que haya tantos malos padres. A veces yo escuchaba por ahí que alguien me decía, mira, Benjamín, es que mal hijo, mal padre. No es cierto, porque Dios fue un buen padre. Pero Adán y Eva fueron, ¿qué? Malos hijos. ¿De dónde salieron malos? ¿En qué falló Dios? Y la respuesta es libre albedrío. Cada quien decide lo que quiere, aunque se le siembre una buena semilla. Y usted me dirá, ay pastor, ¿dónde queda? Le instruye al niño en su camino. Claro, ese es el ideal de Dios. Ese es el ideal de Dios. Pero ahí ese versículo no está completo hasta que nosotros miremos toda la instrucción bíblica que dice que el ser humano también es libre de tomar sus propias decisiones, porque si no bastaría solo darle Biblia a los niños en su infancia y habría miles y millones de creyentes en todo el mundo, pero ¿dónde están muchos de nuestros hijos? Tal vez regresarán si ellos quieren, si ellos quieren. Entonces miren, hermanos, ese tema de los hijos varones es un tema que tiene mucho de dónde recortar, y de las hijas ni se diga, pero tenemos que seguir. Y esta noche debemos mirar también, mis hermanos, qué importante también el papel de la mujer. La mujer es la segunda llave que nos permite conocer qué Dios tiene, qué Dios quiere hacer, qué Dios quiere enseñarnos. Dice la palabra del Señor que entonces el Señor Dios hizo caer, pero vamos a ver esta llave antes, pues yo quiero que la miremos. Miremos la llave. La esposa es el corazón del hogar, ¿sí? Vamos a decir eso. ¿Qué es la esposa? Es el corazón del hogar. La esposa es el corazón del hogar. Y ella es la segunda llave que tenemos que conocer. Es el corazón del hogar. Mis hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios cuenta lo que ya expliqué, que ella fue tomada de la costilla cerca del corazón. Ahora, esta aplicación no es así que una teología profunda, realmente no lo es, pero es una comparación, podríamos llamar un poco romántica, ¿no? Para decir o tratar de ilustrar que la mujer tiene cualidades emocionales que una familia necesita. Los hombres estamos un poco más hechos para estar bajo el sol, para estar cavando una zanja, para estar apilando piedras, para estar construyendo cosas, para estar protegiendo el hogar, para estar cosechando los campos. No estamos hechos muy sentimental porque tenemos que pelear las batallas de Dios, pero la mujer está hecha sentimentalmente. Sus hormonas, todo su ser, su cuerpo, es un cuerpo emocional. Y ella es la que nos da lo que a nosotros nos falta, si nosotros le damos oportunidad. Por eso necesitamos una mujer a nuestro lado, porque compensa esa carencia o esa limitación emocional que por naturaleza, por creación fue diseñada en el hombre a fin de hacerlo más resistente a las circunstancias de la vida. Y fue una adaptación que el Señor hizo también en la circunstancia de esta naturaleza y de este mundo caído, mis hermanos. Pero la mujer tiene ese sentimiento hermoso para amar. Es el corazón del hogar. El hombre es la cabeza, pero ella es el corazón. Y cuando la caída le mostró su degradación y vemos que la mujer empezó a sufrir desde entonces, Génesis 3:15, ¿qué nos dice, hermanos? Génesis 3:15, ¿qué nos menciona allí?
dice la palabra del Señor, y pondré enemistad entre ¿quién? Entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirán en la cabeza y tú le herirás ¿dónde? En el calcañal. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces esa deformación de la relación viene por una economía del pecado, es decir, una administración para circunstancias en un mundo caído, donde el hombre toma un señorío, ¿sí? Dios así lo determinó, así lo hizo, así lo puso, pero no era del todo el ideal de Dios cuando no había caído el ser humano. Sin embargo, dentro de esto el Señor proveyó restauración, y la restauración es la que está en el versículo 28, el versículo Gálatas 3:28 de Gálatas. Miren lo que dice ahí, porque ciertamente en las circunstancias, como les digo, en la economía de la caída, teníamos nosotros que entender que tendría que haber un señorío, pero cuando viene Cristo viene el remedio, y miren lo que dice allí: ya no hay que judío ni griego, no hay que esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Si no fuera por la venida de Cristo, mis hermanos, la condición de la mujer seguiría siendo miserable, como lo eran los tiempos de los griegos, tiempos de los romanos y todo el Antiguo Testamento. Una condición de que la mujer no era una persona, la mujer era un objeto. Había ahí un piano, había ahí una silla, aquí unas bancas y una mujer. Era lo mismo, eran objetos que tenían una función, no eran personas. Pero llega Cristo y levanta el estatus de la mujer, como estamos estudiando, ¿verdad? Y entonces mire, la mujer ahora tiene una función. No es igual al hombre, pero no es inferior al hombre. ¿Sí me explico? Como se creyó por miles de años, desde que el hombre y la mujer, Adán y Eva, cayeron, ya ahora son complementarios. ¿Me están escuchando? La mujer tiene una función y el hombre tiene otro, y cuando se ponen de acuerdo, hacen un equipo, cumplen su propósito en la vida con la ayuda de Dios. Entonces, mis hermanos, estamos mirando estas llaves, y cuando nosotros pensamos en el corazón, es bonito meditar, reflexionar en el corazón. Miren ustedes, el corazón late 100,000 veces en un día. Bombea 2,000 galones, que los multiplique usted por 5, estamos hablando de más o menos 10,000 litros de sangre dadora de vida a través del cuerpo. Y nosotros pensamos así también, que la esposa es la compañera del alma, la esposa es la compañera de la vida, la esposa es la amiga amada, la esposa es y debería ser la hacedora de paz, debería ser la embellecedora. Gloria al nombre del Señor. Cuando uno tiene una esposa que es cristiana y que te ayuda, qué gran bendición. A veces no se tiene esa bendición, a veces hay esposas que no son cristianas y son duras, y el esposo a lo mejor quiere ser cristiano, pero ellas traen muchos traumas, muchas cosas que las hacen mujeres, vamos a llamarle fuertes de carácter, ¿verdad? Más bien débiles de carácter, iracundas, violentas. Son casi unas tigresas en la casa, ¿no? Molestas, amargadas. Y tal vez si uno les pregunta por qué, ellas tendrán su razón, tendrán alguna historia que contar, porque no es lo común. El carácter por naturaleza de la mujer es dócil, pero a veces los palos, ¿verdad? Los maltratos, la infancia, cosas de la niñez, dañan el corazón tierno de la mujer. Pero Dios lo puede sanar, ¿verdad? Puede cambiar ese corazón herido de piedra en un corazón de carne. Normalmente la mujer es víctima, en excepciones muy definidas, es victimaria,
pero es excepcional. Entonces, se espera que la mujer, cuando está centrada en Dios, que tiene el Espíritu Santo, que está luchando por acercarse al Señor, la mujer es una compañera del alma, es una dulce compañía. Y para un esposo que tiene una linda esposa buena, que es amada, ¿cómo pensar la vida sin ella? Imposible, no puede ser. No se concibe la vida sin esa mujer así. Entonces miren qué bendición, tiene una función, ¿no? Como un corazón, el corazón se necesita en el cuerpo, ¿sí o no? El cerebro se necesita en el cuerpo, ¿sí o no? Entonces sin el cerebro no hacemos nada. Y sin el corazón tampoco. Se necesitan ambas partes. Pero esto no es todo. Nosotros tenemos que meditar hoy también en que cuando miramos esta actitud de la mujer y pensamos en lo embellecedor, la modestia es un testigo silencioso de una mujer cristiana, como dice 1 Pedro 3:1 al 4. Sí, a veces hay problemas con el asunto de la belleza de la mujer, pero si yo no lo hago, Dios lo hará. Dios me cambiará mis gustos, Dios me cambiará mis preferencias, porque el Señor quiere algo maravilloso para mí. Sabe que ha habido malos ejemplos de mujeres, como hemos dicho, pero también ha habido ejemplos maravillosos, como aquella Sara, ¿verdad? Como aquella Raquel, como aquella Esther. Pero ha habido ejemplos malos de mujeres terribles, como Jezabel, ¿verdad? ¿Sí? Terribles, o como Dalilas. Lo importante es que nosotros, especialmente la mujer, busque el ejemplo, ¿qué cosa? ¿Bueno o malo? Bueno. Una madre o padre soltero también son un desafío. Estamos hablando de cabeza y corazón porque como que falta algo. Cuando tú de repente eres madre o padre, pero ya no tienes un apoyo, es un desafío. Un desafío que no es el ideal de Dios. No es el ideal de Dios. Pero Dios va a ayudar y va a dar fuerza a aquel que se la pida, para que si tienen que criar a sus hijos solos, lo haga con el poder de Dios. Y ahora, mis hermanos, hay una palabra y una promesa esta noche para nosotros. Si alguno necesita, ¿qué? ¿A quién se la va a pedir? ¿Quién da a cuántos? A todos. ¿De qué manera? Generosamente y sin reprochar. Y le será dada. Yo creo que un papá que está criando solo a sus hijos, wow, qué difícil. O una madre solita. Si a veces entre dos cuesta muchísimo. Se imaginen solita, sin apoyo de nada. Dios bendiga a esas madres. Dios bendiga a esos padres que solitos están sacando adelante a sus hijos. Que Dios les dé fuerza, que el Señor los bendiga, de verdad. Y oremos por esas familias así. A veces las criticamos. ¿Qué haría? ¿Por qué lo dejaría? ¿Qué pasaría? Y nos metemos a la morbosidad. No es correcto. Debemos orar por esos padres solitarios, por esas madres solitarias con hijos que tienen gran desafío, pero a veces hacen mejor solos que mal acompañados. Logran más cosas. Yo conocí a doña Eulogia, la doña Eulogia, 7 hijos graduó en Montemorelos vendiendo mole. Me tocó ayudarla a moler varias veces, ¿sí? Allá en Santiago de la Peña, en Tuxpan, Veracruz. Solita levantó su familia. Y vivía en una casita que estaba del lado, parecía la torre de Pisa. Sí, se iba a caer. Y ahí vivíamos nosotros. Y se iba a caer. Pero años después, que graduaron todos sus hijos, vinieron y le hicieron una casa, hermanos, con 10 cuartos. Compraron carro. Hermosa la casa, tumbaron esa casita de madera. Y doña Eulogia ahorita vive en una casa hermosa, reposada, y los hijos la apoyan bastante, porque ella sembró algo. Qué bueno que los hijos fueron agradecidos, ¿verdad? Porque ella se sacrificó mucho por ellos. Hermanos, hay una tercera llave importante en esta noche que nosotros tenemos que mirar con cuidado, con atención, y esa es la llave del no abuso. En el altar, durante la boda, los dos llegan a ser uno. Y esa es la suma de Dios. 1 más 1 en las matemáticas humanas son 2. Eso lo saben. Es lo más elemental de la matemática, ¿sí o no, profe? Lo más, pero en las sumas de la familia es diferente. 1 más 1 en el altar no es 2.
es uno. Yo creo que debe haber algún algoritmo para eso. ¿Se imagina? La suma de los dos se hace una sola carne. Esto es un misterio. Esta es la ley, no de la física, no de la matemática, no de la aritmética. Es una ley de la familia que Dios hizo. Por eso es importante que la consideremos. La palabra del Señor agrega: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos vendrán a ser, ¿qué cosa dice el Génesis? Efesios, una sola carne. ¿Sabe que este pasaje aparece 3 veces en la Escritura? Aparece en el Génesis, aparece en los Evangelios y aparece en las cartas de Pablo a los Efesios. Ahora, mis hermanos, tenemos que mirar algo más. Así como el esposo y la esposa experimentan el misterio de llegar a ser una sola carne, un esposo no tiene libertad de abusar del otro. El problema de muchos hogares es el abuso verbal, el abuso físico, psicológico. Eso daña, destruye. Así que la palabra del Señor nos aconseja de ese modo: el esposo debe amar ¿a quién? A su esposa como a su mismo cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odió jamás su propia carne. Antes, ¿qué hace? La nutre, la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué hay tanta violencia entonces? Porque la gente no está de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es todo. La ignoran, o si la conocen no la quieren obedecer. No les parece una opción válida este libro, digno de ser oído, digno de ser leído. No les gusta, no lo quiere leer, no les parece que es un libro apropiado, ni regirse por sus principios. Piensa que es pérdida de tiempo. Es más, a millones de personas no les gusta leer ningún tipo de libro. Solo quieren ver televisión o oír música o platicar con los amigos. Pero si leyeran un poquito más y se dieran tiempo a escuchar la palabra del Señor, cambiaría su hogar. Por eso una esposa que está siendo maltratada y que tiene la esperanza de salvar su hogar, debería animar a su familia a leer la Santa Biblia. Debería animar a su esposo a asistir a la casa de Dios. Ese hombre cambiaría, como hemos ido cambiando poco a poco muchos de los que estamos aquí esta noche. No lo hemos logrado al 100%. Estamos luchando, pero la palabra de Dios nos va ayudando poquito a poco, porque ¿quién es suficiente para aplicar todos los principios bíblicos? Es un libro inmenso, con tantos consejos preciosos, pero nos ayuda de a poquito, y nunca es tarde para ir cambiando mientras uno tenga capacidad de aprender. ¿Sí o no, mis hermanos? Ya cuando la mente se va, la edad nos borra, pues ¿qué podemos aprender? Nada, ya nada más nos mueven aquí, nos sientan allá, te mueven para allá, te traen, te llevan, ya no puedes hacer nada. Pero mientras tú puedas aprender, tú puedes cambiar. Y si todavía está la esposa amada a tu lado y te ha perdonado tantas cosas, me parece a mí, que sería bueno un cambio de actitud, aunque sea a última hora, y que los últimos años en el hogar sean bonitos, sean bien consolidados, así conciliados. Y óigame, salimos ganando todos, ¿sí o no, mis hermanos? Entonces, en el hogar feliz de Dios no hay abuso. No hay abuso físico que dañe el cuerpo de mi cónyuge. No hay abuso verbal a través de palabras hirientes y destructivas. Tampoco hay abuso sexual que degrade o distorsione la sexualidad de mi pareja. Entonces, todo eso se evita. Si el abuso persiste, ¿qué debería hacer una mujer? Por lo general, la mujer es la que sufre tanto. Pues enfrentar al abusador y decirle: no aguantaré esto más. Ay, pastor, pero si yo digo eso, me dan más piñazos, me dan más golpes. No aceptan esa respuesta. Si la vida está en peligro, entonces encontrar un lugar seguro, porque hay que buscar ayuda profesional para el abusador y el abusado, porque la persona puede cambiarse. Porque mire lo que pasa: el hombre que le pega a la mujer o la maltrata y ella dice ya no más, y él o no puede decir nada porque no la deja, pero después vuelve arrepentido: ¿qué hice? ¿Por qué te maltraté? Y le pide perdón. Fíjese, en ese momento la mujer debe decir: te voy a perdonar con una condición. Necesitamos ayuda. Yo quiero permanecer casada, yo no quiero acabar con mi hogar, pero yo necesito que me acompañes a una consejería. Necesitamos atención, porque yo siento que tal vez eso lo merezco, o tal vez no lo merezco, pero no entiendo por qué me maltratas.
y tú reaccionas así y después pides perdón y estamos en un círculo vicioso que no acaba y no acaba y no acaba, es permanente. Necesitamos una intervención. Y cuando una pareja va a alguien que la pueda ayudar, que sepa de estas cosas, que sea experto en estas cosas, el 50% de la batalla, dice los que saben, está ganada. Porque ya hay un camino andado bonito, hay un cambio, hermanos, que se puede lograr, que se puede llegar a tener. Así que, mis hermanos, llave 4, mutua sumisión. Mutua sumisión. Esta palabra de sumisión a los hombres no nos gusta. No nos gusta la palabra sumisión. Porque el varón es un ser soberbio por naturaleza. Los varones somos orgullosos por naturaleza. Y qué difícil, porque tenemos esa carga ahí de testosterona que nos hace agresivos, territoriales, dominantes. La mujer es una cosa mínima que tiene. Y entonces fíjense ustedes, mis hermanos, que esto a veces causa muchos problemas en el hogar, pero se puede manejar con la ayuda del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33, miren cómo dice allí. Abra su Biblia, por favor, unos minutitos más, ya casi en los últimos versículos, y dice aquí: someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjense, hay un mandato, ¿sí? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Alguien puede decir: ya ves, mujer, tú tienes que someterte, pero recuerden, miren lo que dice los versículos siguientes: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén los maridos en todos. Ahí viene el cambio. Maridos, dice, miren, el hombre orgulloso por naturaleza, quiere tener algo que dominar. Ok, le dice el Señor: está bien, tu mujer, sométete, mujer, a tu marido. Ese va a ser un sistema de cómo nos vamos a llevar. Pero, ¿qué necesita la mujer? El hombre necesita someter algo, dominar algo. Pero ¿qué necesita la mujer? Mucho amor. Entonces, ¿qué dice? Maridos, ¿qué dice? Amad. No dice, si quieres ama, cuando puedas ama, cuando lo sientas ama. No, dice amad. ¿Qué cosa? A vuestras, ¿qué? Mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y luego miren cómo dice: porque nadie, dice el versículo 29, jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, también como Cristo a la iglesia, porque somos miembros ¿de qué? De su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué cosa? Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer, mire, el hombre, no su yo, no el orgullo, y dice la mujer: bueno, respeta a su marido. Ya, tú quieres respeto, la mujer te lo debe dar, sí. Pero la mujer quiere algo a cambio, quiere mucho amor. Entonces, amor y respeto se llevan bien en la relación de pareja, en el plan de Dios. Amén. Entonces, fíjense ustedes que, mis hermanos, la palabra del Señor es tan linda, ¿verdad? Y nosotros miramos ya como último punto en esta noche algo más. La pregunta es: ¿se sometió Cristo a las necesidades de la iglesia? Porque a veces el hombre dice: no, es que yo voy a ser más que la mujer. Pero miren cómo Él dice: yo digo esto de Cristo y de su iglesia. Es decir, el parangón, la comparación, el modelo es Cristo. ¿Se sometió Cristo a las necesidades de la iglesia? Sí. Sumisión al punto de morir por ella. Así el esposo debería someterse a las necesidades ¿de qué? De la esposa, hasta el punto de ¿qué? De morir por ella. Algunas mujeres han muerto pero por su esposo, en manos de su esposo, ¿sí? Han muerto ahí. Pero no, aquí lo que dice es que miremos a Cristo. Por eso, ¿cuál es la cura de un hombre que no es buen esposo? ¿Cuál es su cura? Entregarse a Jesús. Si él logra entregarse a Jesús, si logra quitarse esa coraza de orgullo y darse la oportunidad de mirar a Cristo y contemplar la vida del hombre de hombres, él va a cambiar y va a ser un gran esposo, amado por su esposa y no temido por su esposa, porque hay muchas esposas que temen al marido porque se han impuesto a la mala.
no las han ganado con amor y entonces le temen y ya luego se vuelven también agresivas, ahora que tienen tantos derechos, se tratan de defender de él, porque ya no lo quieren, porque las han maltratado. Entonces, la sumisión como Cristo lo modeló va a ganar el corazón de la esposa y va a ser un buen ejemplo para la iglesia. Mis amados hermanos, esta noche yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente. Lo que necesitamos todos a fin de cuentas es el triángulo del amor. Esa es la quinta llave, el triángulo del amor. En el hogar feliz de Dios no hay ¿qué? Jefe, pero hay ¿qué? Un maestro, hay un maestro. Y la palabra del Señor nos dice, si el Señor, ¿qué cosa? No edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no guarda ¿qué? La ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Ven ese triángulo que está ahí? ¿Sí? Ese triángulo es el triángulo del amor con Cristo en la cima. En la medida en que nosotros miremos a Cristo, el esposo mira a Cristo y se acerca a Cristo, la esposa mira a Cristo y se acerca a Cristo, los dos estarán más cerquitas el uno del otro. Y hermanos, qué bonito es cuando una esposa que no era creyente poco a poco va aceptando el evangelio. Solito venía el marido a la casa de Dios, pero con el tiempo, un día por esas cosas, una reunión familiar, una convivio, ¿no? Unas oraciones, algunos amigos de la iglesia, la esposa empieza a llegar con el esposo y antes estaban separados, ahora están más juntos que nunca. Alabado sea el nombre del Señor, porque han ido buscando a Dios. Él viene, no, yo no vengo por ti, yo vengo por el Señor. Sí, pero si un esposo viene por Dios y por el Señor y una esposa viene por el Señor, a fin de cuentas los dos estarán juntos a los pies de Cristo Jesús. Y mis hermanos, pues es lo que todos queremos, tanto la esposa como el esposo sometidos a Cristo, viviendo una comunión hermosa. Cuando el esposo y la esposa se acercan a Cristo, se acercan más el uno al otro. Cuando el esposo y la esposa se someten a Cristo, ellos están verdaderamente enamorados el uno del otro. Mis hermanos, que la palabra del Señor sea fuerte en nosotros esta noche y que nos ayude el Señor en todas las cosas. Yo quiero animarles a recordar un poquito lo que estudiamos hoy. ¿Se acuerdan de las 5 llaves? ¿Sí? La primera llave es recordar que el esposo es ¿qué? ¿Sí? La segunda llave, que la mujer es ¿qué cosa? La tercera llave, a ver, ¿se acuerdan? No al abuso, no al abuso, ¿sí? Sino al amor, ¿verdad? La cuarta llave, ¿qué es? Sometimiento mutuo. ¿Y la quinta llave qué es? ¿Ah? Triángulo del amor. Con esas 5 llaves podemos nosotros descubrir que en el hogar no manda la mujer, no manda el hombre, no manda el gato, no manda el perro. No hay jefes. Sino hay un ¿qué? Un maestro que es ¿quién? Cristo Jesús. Y cuando Cristo está en el hogar, qué feliz hogar. Cuando estamos cerca de Dios, qué feliz hogar. Es lo que ha pasado, el divorcio se disminuye, la separación se restaura, vienen a construirse hogares felices. Y como dice bien, lo que leyó bien nuestro pastor Tapia hace un momento atrás, si Jehová, Salmo 127, 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que las edifican. ¿Cuánto les gustaría esta noche decirle al Señor, Señor, edifica mi hogar? ¿Cuánto les gustaría? Bueno, yo creo que ese en serio es el deseo de todos. Y yo felicito aquí a las parejas de años que han navegado, ¿verdad? Por tantas pruebas, ¿verdad? Como esposos, pero han triunfado con la ayuda de Dios. Y es mi deseo que sigamos triunfando, ¿verdad? Que nunca nada nos separe el uno del otro, ni de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga esta noche, hermanos.